Y estamos de regreso con el programa acerca de los retos de la cultura en Sonora. Y muy gratos de estar acompañados del licenciado Rómulo Félix, cronista de la ciudad de Hermosillo, del licenciado Rubén Matiella, director de Musas, y también del licenciado Franco Becerra, miembro de la Sociedad Sonorense de Historia. Marco, y retomando lo que comentaba el licenciado Rómulo Félix acerca de que no ha sido bien cuantificada la cultura, ¿por qué tenemos índices de comprensión lectora en los niños sonorenses, pero no el gusto por la lectura? Por ejemplo, ¿cree usted que estamos faltos de esa cuantificación de cultura? No, yo siento que todo el mundo lee, pero puede no leer lo que se cuantifica y se califica en esos estándares, ¿no? Se pondera en esos promedios. Yo siento que todo el mundo lee, a lo mejor lo que pasa es que en el país, hablo, ¿no? Se está leyendo cosas que no valen la pena, como folletines o novelas o qué sé yo por el estilo. Pero la gente lee, leer es una actividad humana permanente, pero evidentemente tenemos un bajísimo porcentaje de acuerdo a los estándares dentro de la especialidad de lectura nacional. Yo creo que es un error decir que no se lee en Sonora. Estoy convencido que es todo lo contrario, pero tendremos que tomar en cuenta que estamos hablando de un estado que es más grande que Centroamérica, que una ciudad capital como esta es demográficamente tiene más habitantes que Washington, pero no tenemos ni Georgetown ni museos de la categoría de Washington. Sin embargo, creo que no estamos totalmente comunicados como debiéramos estar, Rubén, como debiéramos estar, Marco. No, los medios de comunicación no han ido a la par del desarrollo cultural que tenemos en el estado de Sonora. De tal suerte que nos enteramos de muy pasado el toro de lo que está sucediendo. Y concretamente, aterrizando, Angélica, con lo que me dices, ¿sabían ustedes que tenemos cerca de 115, si no es que más, grupos literarios en la ciudad, que yo quisiera que le cambiáramos de nombre, quisiera que le pusiéramos Amorcillo, ¿no? Porque es una ciudad adorable. Tenemos más de 115 clubes de libros y sin embargo 3 o 4 librerías. Pero yo les quiero dar una buena nueva. Tenemos en Centro Comercial Walmart, y me cobran el comercial, una góndola de Gandhi, ¿verdad? Y que de alguna manera es el pie de cría para eventualmente tener una librería en forma, en este caso de esa librería de Mauricio Achar que tanto admiramos. Y bueno, si puede pensar que es poco, pero pues algo es algo, dijo el diablo, y se llevó un chileno, ¿no? Por otro lado, Rubén, los esfuerzos que se han hecho en Musas han trascendido las fronteras. Ahorita nos platicabas de una anécdota que te pediría que nos la repitieras, ¿no? Porque eso nos hace sentir muy inspirados en el tema. La cultura es mucho más que el Musas, vaya. Yo no me voy a centrar en ese aspecto, pero hablando de eso, hace 3 años más o menos tuvimos la suerte en Sonora de que se nos diera en préstamo una curaduría muy buena de la colección del maestro Tamayo, en donde venían los grandes autores del arte universal del siglo XX, que fueron los contemporáneos del maestro Tamayo, donde venían Picasso, Rothko, Bacon, Magritte, en fin, una serie de nombres extremadamente importantes, algo que no había sucedido jamás en el norte de México, y hablo de México, o sea, incluyendo toda la frontera. Bueno, lo tuvimos aquí un año. De repente me habla un personaje que tuvo mucho que ver con el Musas y me platica y me dice que había visto en un artículo en la ciudad de Washington un reportaje donde hablaban del norte de México y donde un norteamericano y un australiano, creo que era, mencionaban de la situación caótica que estaba pasando en el norte del país, cuando Monterrey tenía que ir el índice de violencia terrible, y Tampico, etcétera, Chihuahua, y habían llegado a Sonora y se habían encontrado con un lugar tan en paz y tan calmo que al entrar en un museo que les sorprendió su arquitectura y su dimensión, que se llamaba Musas,
vieron en la entrada un gran Picasso, un Magritte, un Bacon, etcétera, y ellos se preguntaban, además la gente transitando tranquilamente, pues, con un guardia, etcétera, y se preguntaban ellos, ¿dónde está esa violencia en este lugar? Claro. A ver, eso venía a colación, les decía yo, de cómo la política podría incluso capitalizar eso. Claro. Porque estábamos hablando de un lunar en México. Cuando todo México estaba ardiendo, aquí en Sonora estábamos totalmente tranquilos y teníamos ese lujo de tener al público abierto a esta exposición en el norte del país. Llegan estos extranjeros, se sorprenden y se preguntan por qué en Estados Unidos se habla tan mal de ese lugar y de esa frontera cuando estamos viendo eso. Exacto, es el gran beneficio de la cultura, pues ayuda a lavar la imagen que a veces es un tema políticamente muy correcto. Así es. Así es. Y digo, el costo-beneficio es tremendo. Franco, yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu valoración del desempeño del Instituto Sonorense de Cultura? ¿Cómo lo has visto? ¿Ha estado a la altura del reto? ¿Puede mejorar? Lo voy a poner en este sentido. Yo creo que la cultura ha estado ausente de muchos actores culturales en este estado, en gran medida por que esos funcionarios se han encapsulado en sus oficinas y no han ido al contacto con el fenómeno cultural. Las palabras se gastan, como es la palabra vinculación, que la tenemos ya muy masticada. Pero yo me iría un poco más atrás, yo me iría al concepto que tiene López Portillo cuando lleva la tecnología del campo con el programa del extensionismo, ¿sí? Yo creo que necesitamos promotores y necesitamos el extensionismo para evitarnos decir vinculación y estar en contacto con esos fenómenos que se dan, que hay que ir por ellos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que a diferencia del Sonora que conoció José Rómulo, hoy tenemos 17 universidades. Hoy tenemos también dentro del Estado grupos de diferentes países, de diferentes regiones, integrados de alguna manera a la sociedad, pero siento, Marco, que están en ese periodo de adaptabilidad. ¿A qué me refiero concretamente? Este domingo tendremos, entre otras cosas, una experiencia importante con un grupo de musulmanes en Hermosillo. Tenemos 60 familias musulmanes en Hermosillo y pocos o nadie lo sabe. La verdad que es un dato bastante escondido, que se está ¿no? integrando a nuestra sociedad, que están formando su mezquita y se termina el Ramadán este domingo y están buscando su acomodo dentro de la estructura cultural y social de esta ciudad. Pero yo regreso a lo que les digo, en la medida de que nuestros medios de comunicación no reflejen lo que está sucediendo, pues no va a pasar absolutamente nada, se van a estar cometiendo el asesinato sin que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Todo lo que sea morboso tiene mucho más espacio de lo formativo, eso que ¿no? dices tú es muy importante. Tú ves las secciones de los periódicos, revisas los periódicos y dedican a espectáculos, y cuando hablo de espectáculos es a las reseñas de las novelas y a las reseñas de los artistas y de las infidelidades, etcétera, del chisme, casi una página completa. Nosotros, afortunadamente, en los últimos tiempos hemos conseguido una buena cobertura de eso, pero realmente no hay una tarea. Pero además hay una involución. A mi llegada a este bello estado hace 30 años, había 3 suplementos culturales que no existen. Hoy tenemos una mitad de una página, si bien nos va, promotores como Alonso Vidal, por ejemplo, que yo alabo que el Ayuntamiento de Dolores del Río haya decidido cambiarle el nombre de Plaza de la Bandera, un nombre insulso de alguna manera, no porque deseche de ninguna manera el nombre de mi lábaro patrio, pero hubiera sido más importante, quienes conocimos a Alonso, y tú lo conoces perfectamente, José Rómulo, haberle dedicado una beca para que sus últimos días hubiera vivido con dignidad. ¿Cuánto se hubiera reído Alonso Vidal si supiera que lleva ahora
su nombre, una plaza. Alabo eso, pero no es suficiente. Bueno, yo con todo el respeto difiero un poco de ti. Yo traté a Alonso Vidal y en 1990 y se acercó a mí con el objeto de encontrar apoyo, uno desde el Instituto Sonorense de Cultura, para tratar él de sobrellevar la vida, como todos. Entonces se encargó de una serie de talleres culturales, talleres literarios en el Estado, junto con Darío Galaviz, que tenía un número de ciudades, y también Alonso. Sin embargo, yo siento que el cambio obedece, las ciudades son lo que los años han sido, ¿no? Nosotros somos el pasado, nuestras familias del pasado influyen en nosotros. No podemos despojarnos de nuestro pasado, ni las comunidades tampoco. Yo siento que ahí faltó, con todo el respeto, haber hecho una consulta, porque lugares para nombrarlos hay muchos. Y la Plaza de la Bandera no dejaba de ser, como de todos modos mucha gente la menciona igual, un lugar tradicional de nuestra comunidad. Entonces, merecimientos los tiene Alonso, mis respetos por él. Platiqué muchas veces con él, con Abigail Bojorquez, que llevaban una amistad muy estrecha ambos. Y yo siento que, como una cosa curiosa, ¿no? ¿Qué ha pasado en todo decir el avance o el no avance, el instituto o el no el instituto? Yo siento que a mí lo que me tocó ver, como tú mismo mencionaste muy acertadamente, es algo que estaba embrionario, que son las vocaciones, que tú no puedes detener la vocación cultural de nadie. Y a pesar de que el gobierno no puede ser el mecenas de todos, esto ha avanzado. Tenemos una orquesta filarmónica digna, bastante digna, desde hace ya 14, 15 años, cuando en una ciudad hace 25 no podía conseguir un violinista que leyera música, porque los mariachis me dijeron que ellos aprendieron porque sus papás les enseñaron de oído. Entonces, el avance, que es a donde quiero llegar, el avance cultural, sea cual sea la autoridad, no se detiene. Y yo lo que veo con mucha satisfacción es que antes estaban esperando, hace 25 años, que el gobierno aportara. Y ahora yo veo muchos empresarios culturales, y eso ya es un avance real, ¿no? Muy bien. Ahora, el mismo Rafael Tovar y de Teresa, platicando con él, presidente de Conaculta, te dice que no hay presupuesto que alcance cultura. Así es. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar hablando de este tema tan interesante que es la cultura.